Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Y estamos hoy en la clase de jueves, con la ayuda del Eterno, vamos a iniciar, tenemos un tema especial acerca de la parashá Vayekel, y por lo tanto estamos en Gilel, Perec 55, y dice así. Y las mujeres que habían ido con él desde el Galil, siguiendo de cerca, observaron cuidadosamente el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y mirra, y reposaron el Shabbat conforme el mandamiento. Y en el Yom Rishon de la semana, al comienzo del alba, siendo aún oscuro, fueron al sepulcro llevando consigo los ungüentos que habían preparado, y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Adón Yeshua, y sobrecogidas por un muy grande confusión, y aquí que se acercaron repentinamente junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y desconcertadas y llenas de temor, humillaron sus rostros hasta la tierra, y ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y no está aquí, él ha sido resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en la Galil, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres transgresores de la Torá y ser colgado en un madero, y al cumplirse el día tercero experimentará la resurrección. Y se acordaron de sus palabras, y habiendo regresado del sepulcro, dieron la noticia de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y las que dijeron estas cosas a los Shaliach fueron Miriam de Magdala y Johanna y Miriam de Bat-Col, Jacob y demás que estaban con ellas. Pero ellos, al oír estas palabras, les parecía pura ridiculez y no les creían. Mas Kefa, levantándose, corrió al sepulcro y, agachándose desde afuera, vio los lienzos vacíos y regresó a su casa completamente desconcertado sobre qué había pasado. Y aquí, en el mismo día, dos de ellos estaban descendiendo hacia una aldea cuyo nombre es Maús, distante casi de 12 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando sobre si todas estas cosas que habían acontecido eran una realidad. Y sucedió que mientras continuaban su charla y discutían entre sí acerca de aquellos hechos, he aquí que el mismo Yeshua se acercó y caminaba con ellos, pero no se daba cuenta de su identidad, porque no les fue permitido aún que lo reconocieran. Y les dijo: ¿Qué palabras son estas que habláis entre vosotros mismos mientras camináis? Y se detuvieron y le miraron llenos de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, respondiendo, le dijo: ¿Eres tú el único visitante de Jerusalén que no supiste las cosas que en ella han tenido lugar en estos días? Y les dijo: ¿Cuáles? Y ellos le dijeron: las cosas relacionadas con Yeshua ha-Nazri, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En fin, la narrativa nos lleva precisamente a la reflexión del hecho contundente de que Yeshua fue resucitado de en medio del pueblo en el tercer día, como estaba predicho por el profeta, como vamos a ver, y consecuentemente este es un tema muy pertinente. Vamos a tener una palabra de tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kezenu b'mitzvotav b'tzivanu al dribei Torah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amin ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai
Baruj Hu, Baruch Shenu Mo, Noten Torah. Amén. Sin duda, sin duda alguna, la resurrección de Yeshua HaNazri tendría que calar lo más profundo en el tejido mental y social del pueblo de Israel, que aun cuando fue un evento local, tendría implicaciones a nivel eterno, no solo para el pueblo de Israel, sino aún para los pueblos y las naciones que serían involucradas a través de los siglos y de la revelación de este Mashiach prometido, que tendría que resolver el problema que paralizó no solamente el mundo en relación con su creador, pero al mismo ser humano que cayó en las más terribles de las tinieblas, que lo incapacitó para que no solo salir de ellas, sino que lo condenaba a la más terrible de las suertes y condiciones que jamás pudo imaginar. Por ello es que hoy escudriñaremos el tema más relevante de la historia, no solo desde el punto de vista del Mashiach, sino desde el punto de vista de la gran necesidad del ser humano para salir de la cloaca de la deshonra, la muerte y la desolación. Bien, iniciaremos diciendo que el término hebreo para resurrección consta de dos palabras: Tehiyat Hametin, Tehiyat Hametin. Y voy a compartir con ustedes precisamente, voy a compartir con ustedes eh, eh, la pantalla para que puedan ustedes apreciar estas palabras que hoy traemos delante de ustedes. Y aquí está, en morado, dice Tejillá, que significa resurrección o vuelta a la vida, y Jametín, que significa los muertos, es decir, la vuelta de los muertos o la resurrección de entre los muertos. En el judaísmo, en el judaísmo, la resurrección de los muertos es un concepto importante que se menciona en varios textos bíblicos rabínicos y precisamente vamos a hablar de ello. Ah, vamos a ver tres textos que son importantes al respecto. Vamos a ver tres textos bíblicos. Vamos a volver a compartir con ustedes y vamos a mirar. Bien, estamos aquí. Y dice así, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, uno para vida eterna y otro para vergüenza y deshonra eterna. Isaías 26:19, vuestros muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío del amanecer y la tierra dará a luz sus muertos. Ezequiel 37, 1 al 14, que nos narra precisamente el evento de la visión de los huesos secos que se convierten en un ejército vivo. Estos tres textos que mencionamos y que están mirando o que vieron están relacionados de una manera importante al respecto de la resurrección. Esto quiere decir que la resurrección es y ha sido algo pendiente para nuestro pueblo, es y ha sido algo que envuelve el misticismo, que envuelve la esperanza, que envuelve el corazón en la espera de lo que el Eterno, quien es bendito, haría y hará en el futuro inmediato. Algunos textos talmúdicos mencionan precisamente este evento tan extraordinario. Es decir, en el judaísmo, cuando citamos textos talmúdicos, estamos hablando de que los maestros del judaísmo tenían precisamente esto en la mente y en el corazón. En Mishnah Sanedrín 10:1 dice, todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero, excepto aquellos que niegan la resurrección de los muertos, excepto todos aquellos que niegan la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que enseñan los
Los sabios enseñan que la única manera de acceder a la resurrección de los muertos es creyendo en la resurrección de los muertos. En el Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín 90b, Rab Yehudá dijo en nombre de Rab, la resurrección de los muertos es una de las cosas que se cree en la Torá, que se cree en la Torá. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo inventado o algo que es una filosofía o quién sabe de dónde caramba salió, no, sino está vinculada con la Torá de Hashem y consecuentemente este evento tan extraordinario de la resurrección es un evento que el Eterno ha preparado y que habría de dar la pauta para que la humanidad esperara precisamente y creyera en la resurrección de los muertos. El Talmud de Babilonia, tratado que tuvo 111b, dice, Rab Yossi dijo, en el futuro los muertos se levantarán y los vivos serán juzgados. Por lo tanto, podemos entender que tanto en las escrituras, en la Torá, como en la tradición oral de nuestro pueblo, la resurrección de los muertos, Tejillá Ametín, es un concepto teológico, es un concepto de gran envergadura para el pueblo de Israel y desde luego no solamente para Israel, sino para todos aquellos que le han creído a Hashem y han creído que Yeshua es el Mesías de Israel. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Bien, otros textos que mencionamos, por ejemplo, el libro de los jubileos 23:31. En esos días dice, los muertos se levantarán y todos los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, asumiendo, declarando, definiendo que la resurrección de los muertos se dará y se dará en el tiempo, aparentemente, al final de los tiempos de la existencia del Olam Jase, es decir, de este mundo. Esdras 7:32 dice, y los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán y los que han sido castigados se levantarán. Por lo tanto, entonces se habla del evento de la resurrección de los muertos y desde luego como aprendemos de Maimónides, que habrá esta resurrección de los muertos, una primera y una segunda resurrección, incluso que nuestro Santo Maestro incluyó dentro de sus enseñanzas, hablando y entendiendo, pues, que la primera resurrección será los que serán levantados para recompensa, pero los que se levantan en la segunda resurrección serán levantados para recibir retribución a todo delito, a todo pecado y a toda iniquidad cometida. Es importante destacar que la creencia en la resurrección de los muertos es un tema complejo y multifacético en la tradición judía. Y estos textos solo representan una pequeña parte de la rica literatura y diversidad de opiniones sobre este tema. Indudablemente, es el testimonio de Tejía Hametín, la resurrección de los muertos, pero debemos saber que el tema de la resurrección de los muertos, Tejía Hametín, tendría un detonante que aun cuando fue anunciado y creído por nuestro pueblo de los albores de la historia, esta tendría que tener un agente, un precursor que hollaría a la cabeza de la serpiente Bereshit 3:15 y que como opositor no dejaría que esta resurrección de los muertos se llevara a cabo. Es decir, la serpiente, la muerte, estaba en oposición total de que esta resurrección se diera y consecuentemente las fuerzas negativas en el ámbito de la manifestación de nuestro Santo Maestro precisamente estarían oponiéndose a que nuestro Santo Maestro calificara y pudiera traer la redención, pero también
consecuentemente fuera avalado por el cielo para recibir la resurrección de los entre los muertos. Más veamos el texto de que dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos. Se los voy a poner para que lo puedan también apreciar conmigo, ¿ok? Bien, y dice así. Mas ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino a Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, por cuanto dice que todas las cosas les están sujetas. Es evidentemente que se exceptúa aquel que le ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y aquí aprendemos varias cosas. Primero, que debemos mencionar, la primera cosa que debemos entender es, Yeshua Hamashiach resucitó de entre los muertos. Yeshua Hamashiach ha resucitado de entre los muertos. Eso es algo que lo vio Rab Shaul, que lo compartían todos aquellos que habían sido incluso testigos. Y ahí en 1 Corintios 15 habla precisamente de los testigos, dice más de 500 testigos de la resurrección de nuestro Santo Maestro. No fue algo de que se dio en la oscurito y que nadie supo y que nadie se enteró, pero bueno, ya resucitó. No, 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 sino hubo 500 testigos, decía Rab Shaul cuando escribía la carta, y dice, y muchos de ellos aún viven. ¿Esto qué quiere decir? Que había un testimonial vivo en esos momentos que afirmaba y decía que Yeshua, el Mashiach, que había sido colgado en el madero, que había muerto, que había sido sepultado, resucitó de entre los muertos, trayendo la vida para todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Bueno, pues este es un evento extraordinario. Número dos, que Yeshua HaMashiach es las primicias de los que durmieron, es decir, él es y fue el primero en resucitar entre los muertos, que todos los que en el pasado fueron a la tumba y que se fueron con la emuná, con la fe, que resucitarían en su momento, como ya mencionamos, en la primera resurrección, sea que vivamos o sea que hayamos ya dormido, el Eterno nos levantará por orden del cielo a través de Mashiach Yeshua trayendo la resurrección. Pues escrito está, él mismo nos dijo y lo declaró, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Y el que esté muerto, y al que esté muerto, vivirá. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos una certeza y nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza es verdadera y nuestra esperanza no está solamente en decir que Yeshua resucitó, sino que hay y había testimoniales del hecho de que Yeshua resucitó. Por eso es que nuestro corazón con emuná cree, por eso es que nuestro corazón con emuná
desea el advenimiento de nuestro Santo Maestro. Número 3. Dado que fue un hombre el causante de que la muerte se introdujera, Adán el Rishon y Hannah, su mujer, Java, se introdujera la muerte en el mundo de la creación de Hashem, también un hombre sería la causa de la resurrección de Tejiyá Hametín, es decir, de la vuelta de la muerte. Y se nos da el orden que operará para la resurrección. Primero Mashiach, que ya lo hizo, y luego los que son de Mashiach en su venida. Y entonces vendrá el fin. Entonces, estos eventos marcan proféticamente lo que ha de suceder en el futuro inmediato. Número 1, Yeshua tenía que morir y tendría que resucitar. Ya resucitó Baruch Hu, Baruch Shemo. Número 2, el Mashiach resucitará a los que han creído a Dios que Yeshua es el Mesías. Y número 3, entonces vendrá el fin de todo. Pero aunando a las enseñanzas de Rab Shaul, tenemos las referencias que se dan en la Torá a nivel místico, como alusiones, incluso que los sabios de nuestro pueblo aluden a Tejiametin, es decir, a la resurrección entre los muertos. Vamos a dar algunos ejemplos. En Éxodo 3, 6 al 15, vamos a ponérselos en la pantalla. A ver, ok. Dice así, Éxodo 3, 6 y 15. Espérenme, déjenme ver si se puso o no se puso. Ok, ya estuvo. Ok. Dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Asumiendo y entendiendo que para esta fecha, cuando el Eterno se revela a Moshe Rabbeinu, aquí se hace referencia al hecho de que Hashem era el Dios de su padre, Abraham, Isaac, Jacob, consecuentemente entendiendo que tanto Abraham como Isaac y Jacob aparentemente no habían muerto, es decir, estaban en una condición, en un estado muy especial. Dijo, en el 15, dijo además Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. El texto, el texto, el texto dice, Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Y se interpreta, dicen nuestros sabios, en el judaísmo, destacando especialmente Maimónides, esto implica que los patriarcas viven espiritualmente, sugiriendo la eternidad del alma o una futura resurrección. Talmud Sanedrín 90b. A nivel Sot, esto refleja la conexión eterna entre Dios y la humanidad, refleja una conexión eterna entre Dios y la humanidad. Entonces, ciertamente este énfasis, este conocimiento y entendimiento de la resurrección es una realidad que se ha manejado a través de los siglos. Veamos Deuteronomio de Barín 32-39. Dice, ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo doy la muerte y doy la vida. ¿Cómo se interpreta este texto o cómo lo han interpretado nuestros sabios? Ellos resaltan el poder divino sobre la vida y la muerte, base para creer en la resurrección, es decir,
resalta el poder divino sobre la vida y la muerte, es decir, Hashem tiene el poder sobre la vida y la muerte, y por lo tanto es base para creer en la resurrección. En el Zohar se vincula con la restauración del alma y el cuerpo en el fin de los días, como también Rab Shaul comenta y habla acerca del tema precisamente de la restauración. En Génesis 22, cuando se habla de la quedad de Isaac, es decir, cuando Abraham recibe el mandato de parte del cielo de llevar a su hijo y sacrificarlo en el monte Moria, es un evento muy especial porque la quedad de Isaac nos hace entender y comprender precisamente que allí está encerrada no solamente la fe de Abraham, pero también de alguna manera una tipología, por decirlo así, acerca del sacrificio, de la muerte y de la resurrección que habría de aquejar a nuestro santo maestro Yeshua. Entonces, esta interpretación mística que hace nuestro pueblo, el sacrificio interrumpido, es decir, en el caso de Isaac, pues sabemos que lo iba a sacrificar Abraham y en el momento hubo quien le detuvo con una voz y le dijo, he visto que temes, no le hagas daño al muchacho. El sacrificio entonces fue interrumpido, ese sacrificio de Isaac se ve como un símbolo de muerte, nacimiento, resurrección, prefigurando la misma Tejirá Hametín. Es decir, que el principio de la resurrección de los muertos es un principio que emana de la Torá y que se desarrolló a través de las enseñanzas de los sabios de nuestro pueblo, como nuestros profetas y los santos hombres de Dios que pusieron revelación del cielo y aclamaron quién, dónde y para quién sería la bendición que permitiría al pueblo de Dios sobresalir para alcanzar el mundo venidero. Es decir, nadie puede alcanzar el mundo venidero si no es a través de la resurrección. Por eso es que la resurrección cobra un punto esencialmente importantísimo, y sin la resurrección de los muertos que capacita, que da la posibilidad, la condición del ser humano para poder participar del mundo venidero, no se podría lograr, ya que la condición para el Olán Jabá es la resurrección, que por condición necesaria y primordial para trascender y unirnos al uno y único Dios verdadero. Entonces, esto es muy importante. Esto es algo que nosotros debemos entender y conocer y ser parte de nuestra fe. Esta reflexión que hoy tenemos en este día es una reflexión acerca de Tejía Hametín, de la resurrección de los muertos, y por lo tanto, mis amados hermanos, dado precisamente incluso que nos acercamos a Pesach, entonces estamos en la línea de buscar una relación de pureza, de santidad y de guardar los mandamientos, todos los que nos son pertinentes para celebrar esta fiesta de los panes sin levadura y especialmente la fiesta de Pesach. Consecuentemente, por eso quisimos compartir con ustedes un extracto, una cápsula extraordinaria acerca precisamente de la resurrección de los muertos, porque para nosotros los netzaritas es evidentemente importante, dado que aún nuestro pueblo judío, aquibano, que cree en la resurrección de los muertos, que cree en el Mashiach,
pero no cree que Yeshua es el Mesías, consecuentemente están parados en la espera y como dice Rab Shaul, tienen un velo que ha caído sobre ellos y que por ello no pueden entender, no pueden mirar la revelación del Todopoderoso de que Yeshua HaMashiach es el Mashiach de Israel. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, bendigamos al Eterno porque esta revelación es parte de nuestras vidas y hoy, por la bondad del Eterno, debemos disfrutar de ello y confirmar y afirmar nuestra fe en este concepto tan importante de Tejillá Metín, la resurrección de los muertos, que es de vital importancia, suma importancia para todos los que esperamos con gran esperanza el retorno de nuestro santo maestro Yeshua Hamashiach. Amén, amén. Bueno, mis amados, este es el tema de hoy y es una enseñanza corta, pero con mucho fundamento, con mucha sustantibilidad para que nutra nuestras almas y confirme y afirme nuestra fe en el único Mashiach de Israel, Yeshua. Que tengan una magnífica tarde-noche y que puedan ver este testimonio tan hermoso que nos da las escrituras, que nos da la Torá oral y que desde luego que es parte de la fe de todos aquellos que nos ha alcanzado la verdad del único Dios y del único Mashiach, Yeshua. Shalom, shalom, que estén muy bien.